Existen varios tipos de herpes zóster, herpes simple, herpes genital, y cada uno va a tener unos conflictos específicos detrás. Los conflictos asociados con este tipo de infecciones virales, aunque sabemos que no son causados por dichos virus, varían según la presentación clínica. El herpes simple afecta generalmente a la región oral o perioral y se deben a temáticas relacionadas con separación íntima. El herpes genital corresponde a un DHS, a un impacto psicobiológico de separación no deseada o mal vivido en fase de resolución. El herpes zóster está relacionado a un conflicto biológico de ataque con sentimiento de suciedad, pudiendo ser real o simbólico. Los casos de herpes simple y o genital forman parte de un programa biológico controlado por el ectodermo, corteza cerebral o cerebro nuevo, en el cual podemos apreciar que durante la fase del conflicto activo se presenta con pérdida celular, con úlcera. Una vez realizada la conflictólisis, todo esto ya se supone que lo sabemos, en este canal tengo explicadas las 5 leyes biológicas y en otros muchos canales seguro que también lo explican mejor. Te animo a que mires un poco las leyes biológicas para que sepas de qué va la nueva medicina germánica y ya podamos entender un poquito más de qué va el tema este. Lo que íbamos diciendo, en el herpes hay pérdida celular durante el conflicto activo, hay úlcera. Una vez realizada la conflictólisis, o sea, cuando se resuelve el conflicto, entramos en la segunda fase y se regenera la úlcera. Es la fase de restauración y de síntomas más desagradables, es cuando surge ya el herpes. Como decimos, es en este momento cuando surge el herpes, cuando surge el eritema, coloración rojiza, inflamación y dolor. Dado que durante la fase activa del conflicto, mientras estamos cursando el problema, no hay sintomatología, mientras se está ulcerando la piel no se siente. El diagnóstico del herpes se realiza en la segunda fase, cuando ya se ha solucionado el conflicto y empieza a regenerarse la úlcera, es cuando se hace visible, es cuando hay herpes, pero que no tiene nada que ver con una infección que viene de fuera o que viene de no sé dónde sin sentido ninguno, sino es una fase de reparación de la úlcera por un conflicto de separación íntima. Ya que es muy frecuente usar la boca para establecer vínculos interpersonales, mediante besos por ejemplo, esta suele ser la zona afectada en forma directa, como es el caso del herpes simple conocido como herpes labial. Ampliando sobre el concepto de separación íntima, podemos agregar que se deben considerar variables como un contacto indeseado o repulsivo, genera deseos de separación, como así también una separación mal vivida o entrañable. En caso de que se trate de una separación simbólica, se aplica el tema de la lateralidad biológica. Pero en los casos de contacto no deseado real, alguien me tocó o me besó sin mi consentimiento, no se aplica la lateralidad y la lesión se presenta en el lugar específico del contacto. Para los casos de herpes genital rigen las mismas normas que para el herpes simple, o sea, se basa en un conflicto de separación íntimo como puede ser la ruptura con la pareja, pérdida del amante de forma mal vivida, tener relaciones sexuales no deseadas o con personas desconocidas, etc. En el caso del herpes zóster, podemos encontrar su centro de control en el cerebelo, el cual se comporta durante la fase de conflicto activo presentando pequeños tumores amelanocíticos. Si no, amelanocíticos, coño. Por debajo de la epidermis con crecimiento en uno o varios segmentos. Durante la segunda fase, después del conflicto, en la reparación, la piel se abre dando lugar a lesiones tipo costras malolientes y con dolor. Por tratarse del corion de la piel, los conflictos están vinculados con ataques que pueden ser reales o simbólicos. Aquí todo tiene un sentido. Para aquello para lo que es creado el órgano, para lo que sirve, para su función, estará relacionado con el conflicto y con la adaptación biológica. Aquí no hay nada que esté exento de sentido en la naturaleza. Y es lo que nos falta en las universidades, comprender la causa de la enfermedad. Jamás nos enseñarán las causas, sino interpretaciones de los hechos a través de teorías, a través de infecciones. Se tiran de las teorías cuando no se conocen las causas o no se quieren dar a conocer las causas reales de la enfermedad, que no es para nada sin sentido, sino que es una adaptación. Otra cosa es que sea desagradable la adaptación biológica, los síntomas, pero ya las cursamos sin miedo.
Volviendo al tema, entre los ataques simbólicos podemos mencionar agresiones verbales, ofensivas, provocación o críticas, difamación, palabras contra la dignidad o la integridad de la persona, deshonras o simplemente del tipo «están hablando mal de mí». Un ataque real se refiere, por ejemplo, a un abrazo o toque inesperado con una persona sucia o repugnante. Suele darse la situación que después de un abrazo o contacto físico, abrazo, beso en la cara, etc., la persona se entera de algo inesperado y percibido como desagradable de la persona con la que acaba de vincularse, desarrollando un programa biológico contra ese contacto específico desagradable. La causa del herpes zóster, que afecta al corion de la piel y sus nervios terminales, se debe a una información percibida como un ataque, una mancha o un contacto desagradable. Es probable que también se active un programa de separación íntimo del contacto, querer estar con alguien o no querer estar en contacto con algo o con alguien, por ejemplo, una separación mal vivida, que es lo que te puede pasar cuando dejas de ver cienciayamor.tv, activando un programa de epidermis conocido en la medicina como herpes. El herpes simple corresponde a la segunda fase, la fase de resolución de un conflicto, como hemos dicho. En la primera fase había ulceración, que clínicamente es asintomático. La lateralidad biológica, ya hablamos un poco de esto. Lado pareja, lado madre-hijo, se aplica en ambos casos. Ambos programas están muy vinculados entre sí y pueden activarse simultáneamente. Incluso en la medicina convencional se considera que el herpes simple, VHS, y el herpes zóster, VHZ, pertenecen a la misma familia y comparten muchas características en común. Antes de la aparición de la nueva medicina germánica se consideraba que los virus de la familia Herpesviridae son los causantes de enfermedades virales recurrentes. Ya ves tú qué sentido tiene. Y suelen distinguirse varios serotipos virales según la sintomatología. De acuerdo con esta línea de pensamiento, se proponen diferentes tipos de herpes en relación con la zona afectada, a saber, virus herpes simple 1, que afecta a la zona bucal, el 2, que sería el herpes genital, y el VZV, varicela zoster virus, responsable de la varicela y del herpes zoster. Actualmente, y gracias a los nuevos conocimientos de la nueva medicina germánica, sabemos que todas estas enfermedades son el producto de un programa biológico de la piel que responde a conflictos específicos. No vienen de fuera a infectarnos sin sentido, o yo te conté un herpes por ponerte en contacto conmigo. No. Así no funciona la naturaleza a través del cuerpo. Está fuera del sentido común de la naturaleza, no tiene un sentido en sí mismo, no es biológico, no tiene un porqué ni un para qué. Sin embargo, con la nueva medicina, si entendemos que si hay una úlcera se pierde piel, después los microbios van a rellenar esa úlcera generando síntomas, sí, pero se está regenerando y ese es el porqué de que aparezcan ahí microbios. No estamos negando la sintomatología, existen los microbios, pero ¿qué están haciendo? ¿Para qué? ¿La medicina convencional conoce que hay una primera fase? ¿Conoce esa ulceración? No. Entonces no pueden entender lo que está sucediendo en un programa biológico completo, no solamente mirando las fases sintomáticas, sino a nivel general. La medicina convencional no reconoce estas dos fases de un programa biológico, de lo que hemos llamado enfermedad, y mucho menos que exista un conflicto biológico que sea el detonante de que se ponga en marcha esta adaptación biológica. Todo esto es obviado, por lo tanto, solamente vamos a tener interpretación de los síntomas, por eso la medicina está llena de teorías, no se entiende, y cuando algo no se entiende, pues se tira de pegarnos unos a otros las cosas, cuando no hay comprensión de las leyes biológicas. Y yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Podemos hablar de la neuralgia del trigémino o de la culebrilla, tal. Yo creo que aquí ya otro día seguimos un poco más. Seguiremos profundizando poco a poco. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.